Gracias, presidente, vicepresidente. Si hay algo que no admite discusión, es que no es de recibo que casi 8 años después del periodo de vigencia del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, aún no se haya aprobado la reforma del sistema. Un método o un modelo de financiación que debió de modificarse en el año 2014, pero cierto es que la situación económica, además de los problemas territoriales, pues han obligado a irlo postergando. De hecho, no fue capaz de solventarlo el Partido Popular con una mayoría absoluta y con un importante poder en las comunidades autónomas, y con la entrada de Pedro Sánchez como presidente, con indudablemente mayor debilidad parlamentaria que la del Rajoy del año 2012 al 2015, pues también decidió aplazarlo pues para un mandato posterior. Pero lo que sí está claro es que cada vez es más evidente que es muy complicada esta reforma, porque para prosperar, entre otras razones, no va a ser posible si no se inyectan recursos al sistema, ya que es que ninguna comunidad autónoma está dispuesta a retroceder y recibir menos recursos de los que ya tiene consolidados, algo por otra parte que ya ocurrió con el sistema de financiación hoy prorrogado, en el que se estableció el mantenimiento del status quo para cada una de las autonomías. Existe una estimación que se precisa, o dice que se precisa como mínimo 16.000 millones de euros adicionales para viabilizar un nuevo modelo de financiación. Y al parecer, pues la previsión del Ministerio de Hacienda es lanzar nuevamente en el próximo mes de noviembre el debate de la reforma del sistema de financiación, con la publicación de un primer informe de conclusiones sobre el caducado modelo en vigor, pero a nadie se le esconde. Entiendo que es muy difícil alcanzar el adecuado consenso, no solo por la necesidad de recursos adicionales, sino también dadas las profundas diferencias existentes entre las distintas comunidades autónomas. Porque es que hay comunidades autónomas que llevan tiempo presionando fuertemente para un inmediato cambio de modelo, especialmente Andalucía, la Comunidad de Valencia, Aragón y Madrid. Y la propuesta de la ministra ha puesto sobre la mesa y tiene como base pues que el reparto de los recursos se haga por criterio de población ajustada, pero cada comunidad quiere dar más peso a determinados parámetros, como sucede, por ejemplo, con Galicia y Castilla y León, que pretenden hacerlo con el envejecimiento de la población. Otras ponen el énfasis en la corresponsabilidad fiscal, criticando que algunas se nieguen a subir impuestos, pero luego pretendan exigir el máximo de recursos de la cesta común. Y vicepresidente, yo sí quiero decirle que desde Nueva Canarias entendemos que avanzar en la reforma del criterio de población ajustado debe ser el elemento clave, pero de la misma manera entendemos que esta población ajustada debe calibrarse teniendo en cuenta factores diferenciales para que el sistema sea equitativo y garantice que todos los españoles podamos acceder a los servicios públicos esenciales en las mismas condiciones, con independencia de la comunidad autónoma en la que vivamos. Y es que entendemos que la población se puede ajustar de muchas maneras y que en el caso de Canarias, en el cálculo de la población ajustada, se debe tener en cuenta pues razonablemente la ponderación de la insularidad, la ponderación de la lejanía, pero también hay que integrar criterios que, como es la modulación de la estructura de edad, la tasa de desempleo o la tasa de pobreza, porque no es lo mismo tener un paro estructural como el que tenemos en Canarias que el que tienen en el resto de las comunidades autónomas, y exactamente igual lo mismo con la pobreza. Yo entiendo que no podemos permitirnos el lujo de cometer los mismos errores que se cometieron en la reforma del año 2009, errores por los que en Canarias se perdieron muchos millones de euros, errores que los partidos nacionalistas logramos corregir desvinculando el REF del sistema de financiación autonómica en la ley de presupuestos del año 17, y además luego quedaron blindados en el Estatuto de Autonomía, y entiendo que esta debe seguir siendo una de las premisas para que Canarias, o de Canarias, a la hora
de la reforma del nuevo sistema de financiación. Y en este contexto, vicepresidente, pues le pediría nos diera su opinión sobre algunas reflexiones que desde Nuevas Canarias nos planteamos. La primera, ¿qué opina sobre que la negociación de la financiación autonómica, en lugar de hacerse de forma multilateral, se lleve a cabo de forma bilateral, ya que las realidades de cada una de las comunidades autónomas son distintas? Segundo, si no sería razonable que la financiación de Canarias salga fuera del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, porque nuestra realidad es absolutamente diferente que la del resto de las comunidades autónomas y tenemos unas singularidades mucho más evidentes y determinantes que incluso las de las comunidades forales, que justifican sobradamente que podamos contar con un estatus propio. Y en último lugar, si cree que, vicepresidente, que para Canarias en estos momentos es prioritaria esta modificación del sistema de financiación autonómico, que es preferible mantener el status quo que tenemos antes de vernos inmersos en un proceso de reforma que nos podría perjudicar más que beneficiar. Muchas gracias. Gracias, señora González. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente del Gobierno, señor Rodríguez. Señor presidente, señoría, la financiación autonómica es seguro una de las claves, uno de los elementos cruciales en la conformación del complejo Estado español. Afortunadamente, desde luego, yo lo defiendo, mi organización también. Creo que la conformación del Estado español como un Estado plurinacional, diverso, complejo, compuesto, ha permitido avances, sin duda ninguna, en los 40 años de democracia, difíciles de concebir en las épocas en que se articuló la transición. Defiendo absolutamente el modelo de Estado compuesto. Creo que incluso debemos seguir avanzando en un modelo de Estado federal y en todos los Estados compuestos una de las claves es cómo se financian las competencias, las responsabilidades de los territorios, de los gobiernos, en este caso, nacionalidades y regiones. La Ley Orgánica de Financiación Autonómica constituyó un momento clave al principio para buscar la articulación a través de esa ley orgánica de los mecanismos de financiación y, como se sabe, cada 5 años teóricamente hay que revisar el sistema de financiación. Correspondía hacerlo el año 14 y dice usted bien que es tan compleja la tarea que ni organizaciones con mayorías absolutas pudieron promoverla por falta de consenso político, de acuerdo de las cantidades y de su distribución, poniendo en evidencia las objetivas dificultades que tiene siempre definir la distribución de recursos teniendo en cuenta la diversidad de realidades territoriales, sociales y políticas y también demográficas de los territorios del Estado español. Por lo tanto, estamos 8 años después sin una revisión del sistema de financiación que la norma establecía que se produjera el año 14. La impresión que tengo yo, porque esto no se sabe nunca, es que el Gobierno de España pretende retomar este debate. Sin embargo, mi impresión es que va a tener enormes dificultades. Primero, porque hay una condición que yo creo que se va a dar en las etapas anteriores, cuando se produjeron cambios, pasó por esto, cantidades adicionales de recursos muy sensibles para que, como bien decía usted, nadie pierda, porque quien pierda no aceptará el acuerdo. De manera que la primera condición es cómo respeta el statu quo, cómo respeta lo conquistado por cada territorio, y eso, en todo caso, y no es fácil, se resuelve con más recursos adicionales. Y a partir de ahí establecer un procedimiento de distribución de los recursos que tiene que ser solidario, porque hay cobertura constitucional para hablar en estos términos, que tiene que ser justo y que tiene que ser suficiente para mantener las competencias de las comunidades. Yo creo que el proceso de debate, lo ideal, luego nosotros lo defendemos, el problema es que cada fuerza política tiene la fuerza que tiene, lo ideal sería que Canarias saliera del sistema común, porque las singularidades fiscales, territoriales, culturales, históricas, de necesidades de financiación,
pues lo soportarían perfectamente, pero es muy difícil con la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, con el papel del Consejo de Política Fiscal y Financiera, conseguir esa situación de bilateralidad absoluta. Yo creo que habrá que combinar la presencia en los órganos multilaterales con toda la presión posible en los órganos o en las relaciones bilaterales que de facto pues siempre hacemos, y eso viene bien porque es mejor manera de explicar las diferencias. Por lo tanto, esa es una idea que podemos compartir, aunque su plasmación, con todas las consecuencias, no es nada fácil, como usted comprenderá. Sí creo que va a haber dificultades para promover un acuerdo en esta materia y, en cualquier caso, nosotros vamos a establecer dos condiciones. Primero, la separación de los recursos fiscales del REF, artículo 266.3 del nuevo Estatuto de Autonomía, también en el REF, pero en el rango normativo del Estatuto es muy importante en el artículo 166.3, la referencia expresa que se hace que los recursos fiscales del REF son al margen de los acuerdos y decisiones en materia de financiación autonómica. Este es un elemento relevante que se logró separar, como bien dice usted, en el año 17 y que restituyó cantidades sensibles a la financiación autonómica. Y, en segundo lugar, que la distribución se habla por población ajustada con las variables que nos parecen más justas, que es desgraciadamente lo que nos pasa a nosotros. Tiene mucho que ver con el desempleo y con la pobreza y, desde luego, con la lejanía y la insularidad. Pelearemos en todos los ámbitos, en el bilateral cuando sea posible, en el multilateral, pues el respeto a las leyes y al estatuto. Y si no, que nos quedemos como estamos. Mi impresión es que la situación actual es una situación favorable a nuestros intereses y el actual status quo es un estatus positivo, y que abrir esta negociación sin garantías pudiera hacernos retroceder, conociendo, como conozco, el peso específico de esta comunidad en términos económicos, demográficos y políticos, y algún antecedente en la materia tengo para poner en evidencia que, si no hay un cambio en los términos que nos interesa, mejor mantener el actual statu quo, que efectivamente es un estatus muy interesante para los intereses de esta comunidad. Muchas gracias, señor vicepresidente.